Todo lo que ha dicho hace creo un par de horas el compañero Regalado a propósito del actual sistema de dominación imperial, de los riesgos y las amenazas que nos acechan, y quiero detenerme nada más que en uno de los puntos al que el compañero hizo referencia, y es al tema de las contradicciones internas y a la manera en que éstas pueden influir para darle a nuestros procesos hoy en varios países de América Latina una dirección que quizá está muy lejos de lo que nos imaginamos hoy día. El imperialismo está haciendo lo que tiene que hacer, y la derecha está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces vamos a separar un poco la paja del trigo, y si no le vamos a pedir al imperialismo que profundice nuestras revoluciones, ¿no es cierto? Pues quiero detener en esas contradicciones internas. No antes sin señalar que el contexto de los gobiernos hoy revolucionarios, como los llama Isabel Raúl, es un contexto distinto hace un par de años de los últimos 10 años. En los últimos 10 años hemos tenido un contexto de iniciativa de las fuerzas sociales, de las fuerzas populares, de los movimientos sociales, victorias políticas electorales en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, en México. 3 países en manos de la derecha en la era Obama, en la era Bush. Y hoy nos encontramos en un contexto radicalmente distinto. Más de 7 países hoy controlados por la derecha, y por una derecha con profundos vínculos con el imperialismo estadounidense. Nos encontramos en un momento en que la revolución política que ha acompañado sobre todo a los procesos más radicales de América Latina, y estoy haciendo referencia a Venezuela y a Bolivia y al Ecuador, esos procesos hoy enfrentan tremendas dificultades para pasar de la revolución política a lo que podríamos llamar una revolución social, de pasar de esa revolución política que en el buen sentido de la palabra Marx hablaba en la crítica a la filosofía de Hegel, de esa revolución burguesa, sin burgueses en su dirección, a una revolución emancipadora, plena, en el sentido amplio de la palabra. Y esas dificultades tienen que ver porque las contradicciones que se enfrentan hoy son distintas a las contradicciones que acompañaron a estos procesos al inicio de su constitución. ¿Cuáles son esas contradicciones? Lo ha dicho la compañera Isabel Raúl. Por ejemplo, Estado-sociedad. Eso es un debate concreto hoy en Bolivia. Y la respuesta es, por lo tanto, ¿cuánto de Estado y dónde fortalecemos? Porque hay compañeros que están perdidos, que nos traen la discusión ya de Marx con los anarquistas, tratando de desconocer como un acto de deseo la existencia y la necesidad del Estado. La pregunta es, ¿cuánto de Estado y dónde fortalecemos? ¿Y cuánto de sociedad y de comunidad y dónde fortalecemos? Porque esto nos conduce a una cosa que también lo ha dicho Isabel, es decir, a pensar el poder y el gobierno de manera distinta. Si hacemos lo mismo que hemos criticado, construir gobiernos cuya gestión sea de la misma manera, la misma dinámica de los gobiernos que hemos combatido,
los buenos deseos que nos acompañan, compañeros, van a ser triturados por la realidad. Van a ser triturados por la dinámica objetiva del capitalismo. Es como logramos un equilibrio con lo que Gramsci decía. Cada vez tenemos un Estado que vaya pasando de sus fases restringidas, ¿sí? Burocracia, Fuerzas Armadas, policía, etcétera, a un gobierno en el sentido amplio de la palabra. ¿Cómo logramos que no sea el Estado que se coma la sociedad, porque eso nos conduce a Hobbes y al Leviatán, sino cómo construimos más bien un Estado que se vaya diluyendo en la sociedad, porque eso sí nos conduce al Estado pleno y por lo tanto, en un largo proceso, a la construcción de la comunidad o de ese no Estado del que nos hablaban antes. Ahí hay una primera contradicción, que ojo, cuando digo contradicción, compañero, lo estoy diciendo no en términos ni de satanizar ni de escandalizar esta contradicción, es una contradicción, entre comillas, normal de los procesos revolucionarios. Y esta contradicción, por lo tanto, está atada al tema de la democracia. Nuestros gobiernos tienen que enfrentar cada 4 o 5 años campañas electorales para relegitimizarse con las reglas del juego que no son las nuestras, pero que tampoco la podemos desconocer, porque nuestro origen no está en una lucha armada ni un asalto violento del poder. Ahí están las reglas del juego. Pero ¿cómo hacemos que la democracia representativa sea cada vez menos lo que convoque a nuestro pueblo y a nuestra militancia para que sean las otras democracias, la participativa, la directa, la deliberativa, el poder de la comunidad, la que termine más bien relativizando a la democracia representativa? Ahí hay otra batalla, porque a veces la institucionalidad nos puede volver conservadores, ¿sí? Ganamos gobierno y aún sin pretenderlo empezar a ver, a concebir y a relacionarnos con nuestra base social, que ha sido la fuente de nuestra victoria, y empezar a verla solamente como un mecanismo electoral. Esto le pasa hasta a los más revolucionarios. Hay otras contradicciones más, lastimosamente tengo 2 minutos, que es el tema partido-movimiento, ¿sí? Otra discusión con mi compañero Don, por ejemplo, ¿sí? Es decir, la pregunta es, ¿necesitamos el partido de viejo tipo que nos ilumina, el sabio comité central que nos baja la línea política? No, compañero, yo pienso que no necesitamos eso. Los movimientos sociales han logrado muchísimo más, y con todo respeto a la izquierda boliviana, de lo que hubieran logrado con los partidos tal como han estado. Necesitamos un reencuentro del partido y el movimiento, porque también estamos viendo ya en la concreta las limitaciones del movimiento. ¿Sí? Han sido buenos para saber lo que no queríamos y para llegar hasta donde hemos llegado. Hoy hay necesidad no de negar esa historia ni de borrarla, sino de complementarla. Eso es un nuevo partido, bueno, no nos detengamos en los nombres, pero es una forma distinta de organizar a ese sujeto histórico del que también hablaba Isabel. Porque ¿cuál ha sido la virtud, en este caso específico del MAS, del instrumento político? Que rompió la contradicción de la que se alimentaba siempre la derecha, entre los sujetos sociales siendo radicales en la protesta cotidiana, pero votando electoralmente por la derecha. Rompió esa falsa contradicción, logró un espacio de convergencia, de diálogo, de comunicación entre esos sectores que no dejaron jamás de luchar por sus reivindicaciones, y al mismo tiempo esos mismos sectores que se convirtieron de sujetos sociales en sujetos políticos y luego en sujetos históricos. Es decir, ¿cómo vamos
respondiendo a la cotidianidad, pero cómo vamos avanzando en el horizonte de nuestro tiempo, que es el tema del socialismo. Y con esto termino, compañeros. A propósito del socialismo y el vivir bien, en Bolivia, por lo menos, hay algunos sectores que tratan de antagonizar eso. Tratan de desvirtuar el proyecto histórico que ha sido explicado por el compañero viceministro de los movimientos sociales, el compañero César Navarro. Es decir, entender que el socialismo y el vivir bien es el encuentro de la experiencia histórica de la clase trabajadora, a la que no se habrá negado, con el proyecto histórico de las comunidades, de las que también nos hablaba Marx, ¿sí? De esas comunidades, ¿no es cierto?, que es otra forma concreta de la lucha de clases, ¿sí? Que es otra forma específica adecuada a la realidad boliviana. Son varias, compañeros, las contradicciones. Yo no he escrito sobre este tema, me provocó, yo he escrito, seguramente les ha llegado a sus manos, sobre la rearticulación de la derecha hoy en América Latina y en Bolivia. Pero eso lo tienen para leer. Me hubiera gustado tener más tiempo para desarrollar estas contradicciones que a mi juicio son importantes. Porque la contradicción fundamental con el imperio, ahí está. La contradicción principal con la burguesía, la oligarquía boliviana, ahí está. Pero yo diría una cosa, compañeros, siendo dialéctico, ¿sí?, de la forma como resolvamos estas contradicciones que he señalado y otras, va a depender mucho el ritmo de profundización o no de nuestras revoluciones. Por lo tanto, no le echemos solamente la culpa al imperialismo, que el imperialismo está jugando su papel. La manera en que nosotros abordemos, procesemos, resolvamos nuestras contradicciones en el seno del pueblo, en el seno de la izquierda, admitiendo las diversidades, admitiendo, compañeros, la necesidad del debate, va a determinar o el triunfo o el fracaso de nuestras revoluciones. ¿Sí? Y entonces, compañeros, para lograr el triunfo, la victoria a nivel continental, a nivel latinoamericano, etcétera, tenemos que constituir ese sujeto. Y ese sujeto, compañeros, se constituye no en el libro, no en el decreto, no en el panfleto. El sujeto se constituye en la acción, en la lucha, en el enfrentamiento cotidiano. Muchísimas gracias.